Y si te dijera que algunas de las cosas que estás haciendo para cuidar tu salud son exactamente las que están destruyendo tus riñones en este momento. No estoy hablando de alcohol. No estoy hablando de comida chatarra obvia. Estoy hablando de hábitos que millones de personas consideran saludables. Hábitos que el mercado te vendió como protectores. Y que en silencio, día tras día, están sobrecargando dos de los órganos más importantes de tu cuerpo. Soy el Dr. Sam Ortega, nefrólogo con más de 20 años tratando pacientes con enfermedad renal. Y lo que voy a compartir contigo hoy es algo que rara vez se habla en consulta, porque nadie sospecha de estos alimentos. Nadie los relaciona con el daño renal. Y eso es exactamente lo que los hace tan peligrosos. Quédate hasta el final porque el tercer grupo es el que más me preocupa. Es el más silencioso. Y es posible que lo hayas consumido hoy. El problema de los riñones es que no gritan cuando están sufriendo. Son los órganos más discretos del cuerpo. Pueden perder hasta el 50% de su función sin darte una sola señal clara. Sin dolor. Sin síntomas evidentes. Solo trabajando cada vez más despacio, filtrando cada vez peor, acumulando toxinas que deberían salir por la orina y que en cambio se quedan circulando en tu sangre. Imagina el sistema de filtración de agua más sofisticado del mundo. Uno que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. Esos son tus riñones. Filtran toda tu sangre aproximadamente 40 veces al día. Regulan tu presión arterial. Controlan el equilibrio de sodio, potasio y minerales esenciales. Y eliminan los productos de desecho que tu cuerpo genera con cada comida, con cada respiración, con cada movimiento. Pero ese sistema tiene un límite. Y cuando lo sobrecargamos todos los días con los alimentos equivocados, empieza a deteriorarse. La creatinina sube lentamente en los análisis. La filtración glomerular baja. Y para cuando el médico nos dice que hay un problema, el daño renal ya puede llevar años avanzando sin que lo supiéramos. Hace unos meses me llegó a consulta Carlos, 61 años. Activo, disciplinado, iba al gimnasio 4 veces por semana. Me dijo que se sentía bien, que solo venía por un chequeo de rutina. Cuando revisé sus análisis, su creatinina estaba en 2.4. Sus riñones ya estaban en estadio 3 de insuficiencia renal. Me miró sin entender. Me dijo que nunca había tomado alcohol, que nunca había tenido diabetes, que comía sano. Y tenía razón en todo eso. El problema estaba en algo que consideraba parte de su rutina saludable. Algo que veremos en el primer grupo de hoy. Muy bien. Empecemos. El primer grupo de alimentos que está dañando tus riñones sin que lo sepas son los llamados alimentos saludables que se consumen en exceso. Y cuando digo esto, me refiero específicamente a los suplementos de proteína en polvo, los jugos de frutas naturales tomados en grandes cantidades, y los suplementos de potasio y fósforo que muchas personas compran sin receta porque alguien en internet les dijo que eran buenos para la salud. Déjame explicarte qué pasa dentro de tu cuerpo cuando abusas de la proteína en polvo. Cada vez que consumes proteína, tu cuerpo la descompone y genera productos de desecho que contienen nitrógeno. Los principales son la urea y la creatinina. Esas sustancias tienen que salir del cuerpo, y la única vía es a través de los riñones. Cuando consumes cantidades normales de proteína, el riñón las filtra sin problema. Pero cuando consumes proteína concentrada todos los días, en cantidades 3 o 5 veces mayores a lo que tu cuerpo realmente necesita, el riñón tiene que trabajar a una intensidad que no está diseñado para sostener de forma permanente. Esto se llama hiperfiltración glomerular. Es como forzar una bomba de agua a trabajar al máximo de su capacidad todos los días sin parar. Al principio funciona. Pero con el tiempo, las pequeñas estructuras que filtran tu sangre se van desgastando, se van endureciendo y empiezan a fallar. Y cuando fallan, no se regeneran. El daño renal en ese nivel es irreversible. ¿Y sabes qué hace Carlos? 2 batidos de proteína al día más su alimentación habitual. Llevaba 3 años así. Pensaba que estaba cuidando su cuerpo. En realidad estaba acelerando la pérdida de función renal sin saberlo. Ahora, lo mismo ocurre con los jugos de frutas naturales tomados en exceso. Mucha gente los considera saludables porque son naturales. Y en cantidades moderadas, lo son. Pero cuando la fruta se licúa o se exprime, la fructosa se libera del tejido vegetal
se separa de la fibra y entra al torrente sanguíneo de forma mucho más rápida. Esa fructosa libre en exceso eleva el ácido úrico en sangre. Y el ácido úrico en niveles altos forma cristales que se depositan en los túbulos renales, generando inflamación crónica y daño renal progresivo. Además, favorece la formación de cálculos renales, lo que muchas personas ya conocen como piedras en los riñones. Un vaso de jugo natural al día puede ser parte de una dieta equilibrada. 3 o 4 vasos al día, todos los días, es otra historia completamente distinta. Y los suplementos de potasio y fósforo sin receta merecen una mención especial. El potasio y el fósforo son minerales esenciales. Tu cuerpo los necesita. Pero los riñones sanos son los encargados de regular sus niveles en sangre con una precisión extraordinaria. Cuando los riñones están funcionando bien, ese equilibrio es casi automático. Pero cuando hay un daño renal silencioso que aún no ha sido diagnosticado, los riñones ya no pueden regular esos minerales con la misma eficiencia. Y tomar suplementos adicionales sin saber el estado real de tu función renal puede elevar los niveles de potasio o fósforo en sangre a rangos peligrosos, afectando el corazón y acelerando el deterioro de los riñones. Entonces, ¿qué hacemos con este primer grupo? La solución no es eliminar la proteína de tu dieta. La proteína es fundamental. Se trata de obtenerla de fuentes naturales que el cuerpo procesa de manera más limpia y equilibrada. Huevos enteros cocidos, pescado fresco especialmente salmón y sardinas, lentejas y frijoles bien cocidos. Estas fuentes aportan proteína completa junto con fibra, minerales y compuestos que facilitan su metabolismo sin sobrecargar los riñones. Si consumes jugo de frutas, consúmelo entero, con toda la pulpa y la fibra. O simplemente come la fruta entera. La diferencia en cómo impacta tu azúcar en sangre y tu ácido úrico es significativa. Y antes de comprar cualquier suplemento de potasio, fósforo o proteína concentrada, hazte un análisis de creatinina y función renal. No tomes decisiones sobre tu salud renal sin saber primero en qué punto está tu filtración glomerular. Ahora bien, si ese primer grupo te sorprendió, el segundo va a sorprenderte todavía más. Porque estamos hablando de alimentos que aparecen en casi todas las mesas todos los días. Alimentos que nadie relaciona con el riñón. Y que están caramelizando literalmente los filtros renales desde adentro. El segundo grupo son los alimentos que elevan el azúcar en sangre de forma silenciosa. Y aquí quiero ser muy claro porque existe un malentendido enorme. Mucha gente cree que el azúcar elevada solo le preocupa a los diabéticos. Eso es un error que le está costando muy caro a millones de personas. Escucha esto con atención. Cuando el azúcar en sangre se mantiene elevada de forma crónica, aunque sea en niveles que todavía no se clasifican como diabetes, ocurre un proceso dentro de los vasos sanguíneos del riñón que los médicos llamamos glicación. El azúcar se adhiere a las proteínas de las paredes de los capilares renales y forma unas moléculas dañinas que en medicina llamamos productos de glicación avanzada. En términos simples, es como si el interior de los tubos de filtración se fuera caramelizando lentamente. Se engrosan. Se vuelven rígidos. Pierden elasticidad. Y la superficie útil de filtración se reduce progresivamente. Esto no ocurre de un día para otro. Ocurre en silencio durante años. Y para cuando la creatinina empieza a subir en los análisis, el daño renal ya lleva tiempo instalado. ¿Y qué alimentos generan esos picos de azúcar que la mayoría no sospecha? La salsa de tomate envasada que se usa en casi todos los hogares está cargada de azúcar añadida. Una sola cucharada puede contener entre 4 y 6 gramos de azúcar. El pan blanco de supermercado se convierte en glucosa casi tan rápido como el azúcar pura. El arroz blanco consumido en grandes cantidades varias veces al día hace lo mismo. Y la miel, que muchas personas usan pensando que es una alternativa saludable al azúcar refinada, tiene un índice glucémico muy similar y genera el mismo tipo de picos en sangre. El problema no está en comer uno de estos alimentos una vez. El problema está en el patrón. En consumirlos juntos, todos los días, varias veces al día, sin saberlo. Porque individualmente parecen inofensivos. Pero en conjunto crean una carga glucémica crónica que el riñón termina pagando. ¿Y qué hacemos? Primero, reemplaza la salsa de tomate envasada por tomate fresco cocinado en casa con aceite de oliva. El sabor es completamente diferente, mejor y sin el azúcar oculta. Segundo, sustituye el pan blanco por pan elaborado con granos enteros reales.
No pan integral de supermercado que en realidad es pan blanco teñido con melaza. Busca pan cuya lista de ingredientes tenga 3 o 4 elementos como máximo y que el primer ingrediente sea harina integral de verdad. Tercero, si usas arroz blanco, una estrategia muy sencilla es cocinarlo el día anterior, refrigerarlo y recalentarlo al día siguiente. Ese proceso cambia la estructura del almidón y reduce su impacto glucémico de forma significativa. Cuarto, una cucharada de vinagre de manzana natural antes de las comidas principales ayuda a estabilizar la respuesta glucémica y reduce la carga de trabajo sobre los riñones. La canela real, no la variedad casia que se vende barata en los mercados, tiene propiedades comprobadas para mejorar la sensibilidad a la insulina y proteger la filtración renal a largo plazo. Cada uno de estos cambios es pequeño, pero sumados, pueden hacer una diferencia real en cómo trabajan tus riñones en los próximos años. Bien. Hemos cubierto los dos primeros grupos. Los alimentos saludables mal usados y el azúcar silencioso que daña los filtros renales desde adentro. Pero el tercer grupo es el que más me preocupa como nefrólogo. Porque es el más oculto. Porque aparece en productos que nadie relaciona con el riñón. Y porque el daño que genera tiene un mecanismo que los médicos rara vez explicamos en consulta. Ese grupo lo vemos en la segunda parte. El tercer grupo es el que más me cuesta explicar en consulta. No porque sea complicado, sino porque cuando le digo a un paciente de dónde viene el problema, la reacción casi siempre es la misma. Me miran y me dicen que eso no puede ser. Que llevan años comiendo eso. Que no lo sabían. Y ahí está exactamente el problema. Nadie lo sabe. Me refiero a los alimentos con fosfatos añadidos. Y antes de que pienses que esto no va contigo, quiero que escuches lo que le pasó a Patricia. Patricia tiene 67 años. Llegó a mi consulta enviada por su médico de cabecera porque sus análisis mostraban una creatinina que había subido poco a poco durante 3 años seguidos. No tenía diabetes. No tomaba alcohol. Su presión arterial era normal. No tomaba medicamentos que pudieran dañar los riñones. Desde afuera, Patricia hacía todo bien. Cuando revisamos su alimentación en detalle, encontré el patrón. Cada mañana desayunaba un sándwich con queso en lonchas industrial y pan de supermercado. Al mediodía tomaba agua con gas sin azúcar porque le habían dicho que era igual de saludable que el agua normal. Y de vez en cuando tomaba una bebida deportiva después de caminar. Nada de eso le parecía problemático. A mí tampoco me lo hubiera parecido hace 15 años. Pero hoy sabemos algo que cambia todo. Los fosfatos añadidos que la industria alimentaria usa como conservantes, estabilizadores y mejoradores de textura se absorben de una manera completamente distinta al fósforo natural que encontramos en los alimentos enteros. Déjame explicarte la diferencia porque es fundamental. Cuando comes frijoles, lentejas, semillas o productos lácteos enteros, el fósforo que contienen está unido a proteínas y fibra. Tu intestino solo absorbe entre el 40 y el 60% de ese fósforo. El resto lo eliminas de forma natural. Tu cuerpo tiene mecanismos para regularlo. Pero cuando comes alimentos procesados que contienen fosfatos como aditivos, esa sustancia entra a tu intestino en una forma química libre, sin ninguna barrera. Y se absorbe casi en su totalidad. Entre el 90 y el 100% pasa directamente a tu sangre. ¿Y qué hace el cuerpo cuando los niveles de fósforo en sangre suben demasiado rápido? Activa una hormona llamada FGF23. Esta hormona le indica a los riñones que filtren y eliminen el exceso de fósforo. Cuando esto ocurre de forma ocasional, no hay problema. Pero cuando ocurre todos los días, varias veces al día, durante meses y años, el FGF23 elevado de forma crónica empieza a generar fibrosis en el tejido renal. Las pequeñas estructuras de filtración se endurecen. Los vasos sanguíneos del riñón se vuelven rígidos. Y la función renal comienza a caer de forma silenciosa, sin síntomas, sin señales de alerta, exactamente como le pasó a Patricia durante 3 años. Pon atención a esto porque es lo que más me preocupa. Los riñones sanos pueden manejar esta situación durante mucho tiempo. El problema aparece cuando hay un daño renal silencioso que todavía no ha sido diagnosticado. Y en ese caso, la acumulación de fósforo en sangre se convierte en un acelerador del deterioro que pocos pacientes conocen y que muy pocos médicos mencionan en la consulta cotidiana. ¿Y en qué alimentos están esos fosfatos añadidos que nadie relaciona con el riñón?
En el queso industrial en lonchas o en porciones que se vende para sándwich. En el pan de supermercado, casi todos, incluyendo muchos que se etiquetan como integrales. En los embutidos, incluso los que se anuncian como bajos en grasa o light. En las aguas con gas y bebidas carbonatadas, incluyendo las versiones sin azúcar y sin calorías. En algunas bebidas deportivas e isotónicas. En sopas instantáneas y caldos en polvo o en cubo. En muchos cereales de caja para el desayuno. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos productos? Que su etiqueta de ingredientes los esconde con nombres técnicos que nadie lee. Fosfato disódico. Trifosfato de sodio. Polifosfato de potasio. Pirofosfato de sodio. Todos son fosfatos añadidos. Y todos se absorben de esa manera casi total que te acabo de explicar. Aquí viene lo importante. La solución es concreta y está al alcance de cualquier persona. Primero, aprende a leer las etiquetas. No tienes que entender toda la química. Solo busca la palabra fosfato en la lista de ingredientes. Si aparecen los primeros 5 ingredientes del producto, ese alimento tiene una carga alta de fosfatos añadidos. Ponlo de vuelta en el estante. Segundo, reemplaza el queso industrial en lonchas por queso fresco natural. Ricota, queso cottage, mozzarella fresca o queso fresco artesanal. Estos tienen fósforo natural unido a proteínas, no fosfatos libres añadidos. La diferencia en cómo impactan tus riñones es enorme. Tercero, reemplaza el pan de supermercado por pan elaborado con pocos ingredientes reales. Si la lista de ingredientes tiene más de 5 o 6 elementos y aparecen nombres que no reconoces, ese pan está cargado de aditivos. Busca uno cuya lista diga solo harina integral, agua, levadura y sal. O prepáralo en casa, que es más sencillo de lo que parece. Cuarto, devuelve el agua con gas a su lugar ocasional y recupera el agua natural como tu bebida principal del día. Si necesitas darle sabor, agrega unas rodajas de limón, pepino o hierbabuena. Tu función renal te lo va a agradecer. Quinto, cuando compres embutidos, elige los que tienen la lista de ingredientes más corta posible. Idealmente carne, sal y especias naturales. Si aparecen fosfatos en la lista, busca otra opción. Patricia hizo estos cambios. En 6 meses su creatinina dejó de subir. En 1 año bajó ligeramente. Sus riñones no se habían recuperado del todo, pero el daño renal había frenado su avance. Eso, en nefrología, es una victoria enorme. Porque ese es el punto central de todo lo que te he explicado hoy. Los riñones tienen una capacidad de adaptación sorprendente cuando dejamos de sobrecargarlos. No siempre podemos revertir el daño que ya existe. Pero casi siempre podemos detener el que está por venir. Y esa diferencia, entre seguir perdiendo función renal o estabilizarla, puede ser la diferencia entre llegar a la diálisis o no llegar nunca. Hoy hablamos de 3 grupos de alimentos que están afectando la salud de millones de personas sin que nadie lo sepa. El primero fue el de los llamados alimentos saludables mal usados. Los suplementos de proteína en exceso, los jugos de frutas naturales tomados en grandes cantidades y los suplementos de potasio y fósforo sin supervisión médica. La solución es obtener esos nutrientes de fuentes naturales enteras y hacerse un análisis de creatinina antes de tomar cualquier suplemento. El segundo fue el azúcar silenciosa que carameliza los filtros renales. Las salsas envasadas, el pan blanco, el arroz blanco en exceso, la miel usada como alternativa al azúcar. La solución es cambiar el patrón, no eliminar alimentos de forma radical, sino reemplazarlos por versiones que no generen esos picos glucémicos crónicos que el riñón termina pagando. El tercero fue el más oculto. Los fosfatos añadidos en alimentos de consumo diario que nadie asocia con el daño renal. Queso industrial, pan de supermercado, bebidas con gas, embutidos procesados. La solución es aprender a leer etiquetas y elegir alimentos con ingredientes que reconozcas. Ninguno de estos cambios requiere que lo hagas todo de una vez. No se trata de cambiar tu vida entera mañana. Se trata de empezar por uno. El que te sea más fácil. El que más consumas. Y desde ahí construir. Porque cada decisión que tomas hoy con lo que pones en tu plato es una decisión sobre cómo van a funcionar tus riñones en los próximos 10 años. Y eso, créeme, vale la pena tomárselo en serio. Si este vídeo te abrió los ojos sobre algo que no sabías, escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Es simple.
Escribe riñones, busca mi comentario fijado arriba de todos y ahí vas a encontrar el enlace para recibir una guía completamente gratuita con el protocolo de alimentación que le doy a mis pacientes para proteger la función renal de forma natural. Y dime también en los comentarios, ¿cuál de estos 3 grupos te sorprendió más? ¿Ya sabías que los fosfatos añadidos podían afectar los riñones de esa manera? ¿Tu creatinina ha estado subiendo y no sabías por qué? Cuéntame. Leo todos los comentarios. Si conoces a alguien con insuficiencia renal, con creatinina elevada o con piedras en los riñones de repetición, comparte este vídeo con esa persona. Puede que la información que acaba de escuchar cambie algo importante en su salud. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos donde seguimos hablando de cómo proteger tus riñones, tu corazón y tu salud metabólica con información real, basada en ciencia y sin rodeos. Soy el Dr. Sam Ortega. Cuida tus riñones. Cuida tu vida.